Bueno, perfecto. Entonces empezaríamos con las reacciones. En este caso es el último tema. Son reacciones sobre compuestos carbonílicos, que son aldehídos, cetonas y derivados de ácidos. Nosotros vamos a mirar en esta vez, por problemas de tiempo, solo las reacciones de derivados de ácidos, que son de las más comunes en la parte de química orgánica o también en los entornos de bioquímica, ¿no? Los derivados de ácidos son, eh, como todos sabemos, son los cloruros de ácidos, anhidrios, que son poco usados, pero los ésteres, amidas, son realmente eh, los más comunes y los que tienen mayor importancia en bioquímica. Como siempre, el libro de texto que vamos a hacer es el Carey Samberg, que en la quinta edición es el capítulo 7, y en las ediciones anteriores, la cuarta y la tercera, es el capítulo 8. Esto es el libro de texto más recomendado y ya está puesto en el aula virtual todo el capítulo 7. Hay que mirar la parte que nos toca, que es la parte de derivados de ácidos, porque en el capítulo 7 también incluye reacciones de aldehídos y cetonas, ¿sí? Y también está en ese capítulo los problemas, y agregué también las referencias bibliográficas a los problemas, por si uno mira el problema y en la referencia bibliográfica está la resolución. También está bueno el libro de Peter Sykes, que también está en la bibliografía, puesto en la bibliografía de los temas 1 y 2, que es el libro bastante didáctico de mecanismos. Bien. Lo interesante de este tema de reacciones de carbonilos es que los carbonilos son un grupo de mucha importancia en la química orgánica, porque el carbonilo no solamente tiene reacciones eh, sobre el grupo carbonilo como tal, sino que también puede tener lugar dado que incrementa la acidez por el efecto inductivo, puede dar lugar a reacciones de desprotonación en alfa, o sea, de enolización, y dar una cantidad de reacciones de esa clase. Pero bueno, las reacciones de enolización nosotros ahora no las vamos a ver, pero sí tenemos en cuenta eso del grupo carbonilo. Entonces, vamos a ver que ¿se ve la pantalla blanca ahora? Sí. Sí, sí. Sí, porque acá no. Si tenemos entonces un grupo carbonilo, la química puede ser la química de desprotonación, para formar, bueno, de hecho, primero sería una abstracción del protón, que estaba marcado aquí en rojo, para formar entonces un anión que está estabilizado por resonancia y que es el enolato. ¿Sí? Eso es toda una química particular del carbonilo, que es en función del enlace, de su capacidad por efecto inductivo aceptor de incrementar la acidez de los hidrógenos en alfa. Esa es toda una parte del carbonilo. Pero luego hay otra química del carbonilo, que sería la que estamos poniendo y que vamos a ver ahora, con una flecha azul, que es la que tiene que ver con los ataques de los nucleófilos. El nucleófilo puede ser tanto neutro como un nucleófilo
cargado negativamente, y el carbonilo normalmente puede estar como carbonilo o puede estar activado por protonación. Y bueno, y esa es las reacciones que vamos a ver, que en general se forma entonces un intermedio que, como tiene hibridación sp3, se le llama un intermedio tetraédrico, ¿sí? Porque el carbono tiene hibridación sp3. Y la reactividad de este carbonilo es toda la que está vista en el capítulo 7 de Carey-Samberg. Es toda esta parte. La reactividad como enolato está dado en el capítulo 6. Nosotros vamos a mirar entonces toda la parte de capítulo 7 de Carey-Samberg. Entonces, fíjense conceptualmente, vamos a borrar una cantidad de cosas de acá. Fíjense que en el ataque a un carbonilo, el nucleófilo puede estar o no protonado, pero lo que sí tenemos que ver es que en el intermedio tetraédrico, para formarse va a depender mucho de de la estabilidad del carbonilo, para ver si es más o menos nucleófilo, o sea que va a depender esta reactividad de la estabilización o no que den los grupos R, y de cuán fácil sea el ataque, o sea, tenemos que tener en cuenta problemas de impedimento estérico. Y una vez que se forma el intermedio tetraédrico, también hay que ver si es estable, ahora que pasó el carbono de una hibridación sp2 a una hibridación sp3, si es estable o si, por el contrario, tiende si es estable y da para productos. Por ejemplo, se protona el O- y ya está, y da lugar a estos productos. O si, por el contrario, el intermedio tetraédrico se colapsa, o sea, el par de electrones del oxígeno vuelve a el enlace carbono-oxígeno, y entonces algo de lo que estaba aquí, un R' o un R, se pueden ir. Por ejemplo, fíjense si se va. No me quedó bien dibujadito, pero vamos a... Queda así. Entonces fíjense que si pasa esto que está puesto en negro, tenemos un resultado. Y si vuelve, vamos a poner, si cuando vuelve el intermedio tetraédrico aquí, el par de electrones, se va otra vez el nucleófilo, tenemos un equilibrio para el otro lado. Entonces, la capacidad que tiene de saliente el grupo, en este caso R', si es o no un saliente, nos va a poder pasar la reacción para el lado izquierdo. ¿tá? Y si no hay ningún saliente, si el grupo R o el R' no son salientes, lo que puede pasar es que se adicione, ¿no? un protón y quede OH y quede un compuesto,
un carbono con hibridación sp3. Pero si un grupo, el R' o el R, son buenos salientes, sí se va a formar el producto con regeneración del carbonilo, y esto, si ustedes lo ven, es una reacción, como quien dice, de sustitución, porque se parte de el... Vamos a borrar acá. Se parte de un carbono con carbonilo con sustituciones R y R', y se obtiene un carbonilo con sustituciones R y NU. O sea que de hecho hay una sustitución del R' por el nucleófilo que entró. Entonces estas son globalmente una reacción como que se llama de sustitución en el carbonilo, que no es producida por un ataque nucleófilo, o sea que es una sustitución nucleófila en un derivado de ácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque para que aparezca esto, el grupo R' tiene que ser un saliente, un buen saliente, y eso no es un compuesto carbonado, normalmente son compuestos oxigenados, y que entonces hay ésteres o anhídridos o compuestos nitrogenados, en lo cual hay amidas, ¿sí? Entonces es la sustitución nucleófila de derivados de ácido para dar estos tipos de compuestos. Entonces, la reacción es la que está escrita en esta transparencia, que tenemos un carbonilo con un grupo X. Cuando X es un potencial grupo saliente, entonces es un derivado de ácido. Fíjense que si es un OR, es un éster; si es un NHR, es una amida; puede ser un OCOR, que es un anhídrido; puede ser un halógeno, y también es un cloruro de ácido. O sea, son todos derivados de ácidos, y cuando reaccionan con un nucleófilo, el efecto global es la sustitución del saliente X por el nucleófilo Y. ¿Sí? Es lo que dice acá. Estos grupos también pueden interconvertirse, o sea, ustedes pueden hacer que si tienen un cloruro de ácido y lo atacan con un alcohol, forman un éster, o tienen también un éster y lo atacan con una mina y pueden formar una amida, etc. Las diferencias de reactividad en estas cosas son bastante grandes. O sea, es muy grande la diferencia de reactividad de los cloruros de ácidos, ésteres, amidas, anhídridos, ¿sí? Y los factores que juegan, globalmente, para decirlo en general, es la estabilización que le da el heteroátomo, porque este es un potencial saliente, es un oxígeno, un halógeno, un nitrógeno. La estabilización que le da por resonancia el heteroátomo al sustrato, y también el carácter de grupo saliente, cuán bueno o no sea el X como grupo saliente. ¿Sí? Como todo, cuando le dan electrones, estos grupos al carbonilo reducen su electrofilia, y entonces lo hacen menos susceptible del ataque por el nucleófilo. Y también tenemos que a veces lo que hace en cuenta la reactividad es la capacidad del saliente. Cuanto mejor es el saliente, más reactivo es para la reacción de sustitución, ¿no? Como dice acá también, la alta reactividad de los cloruros de acilo también se puede deber al efecto inductivo del cloro. El cloro tiene un pequeño efecto resonante dador, pero tiene mayormente un efecto inductivo aceptor, y entonces aumenta la electrofilia del carbonilo de los cloruros de ácido. Por eso los cloruros de ácido son los más reactivos de los derivados de ácido. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense, ¿cómo es la alternativa para pasar del RCOX al RCOI, siendo I
el nucleófilo y X el saliente. La alternativa más común es la formación del intermedio tetraédrico. O sea, ustedes nunca hacen una sustitución nucleofílica de un ataque al carbono que ataque el I y se vaya el X. ¿Por qué? Porque esas sustituciones nucleófilas nosotros siempre las vemos sobre carbono saturado, ¿no? Las SN son sobre carbono saturado. Y este es un carbono no saturado, un carbono con hibridación sp2. Entonces, la alternativa más común, y es la única que vamos a ver nosotros para hacer esta sustitución del X por el Y, es la que ocurre con formación de un intermedio tetraédrico, con hibridación sp3. ¿Sí? Acá está el balance de cargas, fíjense que acá el nucleófilo está cargado negativamente, y bien, entonces forma un intermedio cargado negativamente que evoluciona a productos. El producto es neutro, pero también hay un saliente negativo. ¿Sí? La existencia del intermedio cargado negativamente, del intermedio tetraédrico, se comprueba, por ejemplo, cuando hay intercambio de oxígeno, porque se hace esta reacción en presencia de agua marcada con oxígeno 18, y se ve que se forma el oxígeno, este compuesto con oxígeno 18. No totalmente, pero hay cierta incorporación, y eso solo puede ocurrir por pasar por un intermedio de esta clase, en el cual se rompe el carbono, el doble enlace carbono-oxígeno, queda este O- que puede interaccionar con el agua y sustituirse. Y eso es lo que nos da que hay una formación de un carbono, de un intermedio con hibridación sp3. ¿Tá? Otra de las características, no sé si quedó claro, déjame ponerlo de vuelta. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve la pizarra. Bien. Si yo estoy suponiendo, de alguna manera, una cosa así, sin participar el carbonilo, y me dé, yo qué sé, ¿no? O sea, sería tipo una SN sobre este carbono, sin participar el carbonilo. Si yo en el medio pongo agua deuterada o agua marcada con oxígeno 18 o no, no importa, porque este carbonilo no está afectado en este mecanismo, entonces no va a haber nunca un intercambio de este oxígeno con el del agua. Mientras que, si yo estoy poniendo un ataque al carbonilo, al carbono del carbonilo, para formar un intermedio tetraédrico. Este intermedio, si hay agua marcada, puede protonarse, ¿sí? Depende de quién sea el I' y el X, pero puede protonarse y estar así, y queda el OH marcado. Y el OH marcado, fíjense que este es un carbono sp2, sp3, y en el medio el OH marcado, si queremos, podría atacar, ¿por qué no?, y desplazar al OH, porque esto siempre es un equilibrio. Entrada y salida de OH siempre podría hacerse. ¿Sí? Y quedaría así, me quedó acá un carbono, disculpen. Ahí va. Esto es un equilibrio. Y ahora, este compuesto, que es un carbono sp3,
que tiene R, X, Y OH, es igual al este, otro que tiene R, X, Y OH. Pero acá, en este que está con recuadrado o enmarcado, el O está marcado. Y esto puede seguir, puede haber un equilibrio, evidentemente, para desprotonar con oxígeno marcado, y puedo colapsarlo aquí, y yo qué sé, se me va, vamos a ver quién era, el original era el X, se nos va entonces el X, y entonces el producto es el RCO marcado I. Entonces, este es el producto y este era el reactivo. O sea que lo que tenemos global es el ataque I menos a el RCOX para dar RCOI más el X que se fue, pero pudimos ver que hay un cierto intercambio, el oxígeno del carbonilo pasó a estar marcado, dependiendo del equilibrio que estoy marcando aquí. Entonces, cuando se vio que en estas reacciones de sustitución nucleófila, en el carbonilo, en derivados de ácido, siempre hay un cierto intercambio cuando se agrega agua marcada con oxígeno marcado en el carbonilo que queda marcado. Y entonces solo puede ocurrir ese intercambio si pasamos por intermedios tetraédricos con hibridación sp3 del carbonilo. Porque, digo allá, si teníamos este otro mecanismo, no hay, o sea, que en el carbonilo no interviene, que no es tipo una SN sobre carbono saturado, no hay nunca manera de que quede marcado el oxígeno. Entonces, este mecanismo no se da. La alternativa mecanística más común, como dice acá, es pasar por un intermedio tetraédrico. ¿Está? Entonces, el intermedio tetraédrico es el que se ve por experimentos con agua marcada. Todo el mundo sabe que se forma un intermedio tetraédrico, pero digo, esa es la manera que yo quería mostrar que sí, que cómo se probó que existía. Bien, entonces, aquí en esta ecuación, como vemos, no hay ninguna... no hay ningún catalizador puesto, pero una característica muy importante de las reacciones de los derivados de ácido es que están sujetos a catálisis, tanto sea catálisis ácida como catálisis básica. Quiere decir que agregados de ácidos o bases, ya sean fuertes o más débiles también, igual catalizan esta reacción. La catálisis básica opera por desprotonación del nucleófilo, o sea, porque el nucleófilo no tiene por qué estar cargado negativamente, puede ser algo neutro y puede ser, por ejemplo, agua, y bueno, con catálisis básica el que va a atacar va a ser el OH, ¿sí? O sea, y la catálisis ácida, que es la que es más común, ocurre por protonación del carbonilo. Entonces el carbonilo al protonarse aumenta la electrofilia del carbono. ¿Sí? Y bueno, también puede protonar la catálisis el grupo saliente para hacerlo mejor saliente. ¿Sí? Porque como sabemos, si sacar un grupo OH negativo no es muy bueno, pero si está protonado y sale como agua, es mucho mejor el saliente. Entonces eso también, la catálisis ácida puede actuar o sobre protonar el carbonilo o protonar el saliente. Es mucho más
común protonar el carbonilo, porque el O del carbonilo es más básico que el O del saliente, ¿no? Acá el oxígeno del carbonilo tiene una hibridación sp2, y si esto es un oxígeno, un éster, por ejemplo, el éster aquí, el oxígeno, tendría hibridación sp3, y es más básico el oxígeno sp2. Bien. En ambos tipos, la catálisis puede ser general o específica. ¿Qué quiere decir eso? Que la catálisis ácida puede ser producida por protonación con un H+, o puede ser con un ácido sin desprotonar. O sea, si ustedes le ponen ácido acético, la catálisis puede ser, para catalizar, puede ser una catálisis ácida, general, perdón, puede ser una específica ácida cuando el carbonilo se protona con el H del acético. Pero también puede el carbonilo interaccionar con el ácido acético total sin desprotonar, y esa es una catálisis ácida general. Y también puede ser específica o general con bases, ¿sí? También hay catálisis nucleófila, que es cuando usamos aminas terciarias, en general son aminas terciarias, es cualquier nucleófilo, pero en general se usan aminas terciarias para catalizar, eso lo vamos a ver. Y la catálisis electrófila, que es mucho más rara, en general se usa, por ejemplo, sales de plata o de mercurio en tiolésteres. Claro, si ustedes usan acá un tioléster, tiene el saliente, es un SR, ¿no? O sea, es un tioléster, tiene el oxígeno de la parte alquílica está reemplazada por un azufre. Entonces, como el azufre es muy muy reactivo con la plata, para formar el sulfuro de plata, si ustedes le agregan sales de plata o de mercurio, también el sulfuro de mercurio es un compuesto muy insoluble, que tiende a formarse y atrapar a todo el mercurio, atrapa a todos los azufres. Entonces, si ustedes le agregan sales de mercurio o de plata a, por ejemplo, los tiolésteres, la hidrólisis se favorece mucho, porque tiende la plata a formar un complejo y llevarse al saliente. O sea, mejora la característica de saliente, entonces produce la hidrólisis del tioléster. ¿Sí? O sea, todo esto es para decir que las reacciones de derivados de ácidos son formalmente una sustitución del grupo saliente por el nucleófilo que entra, pero siempre trabajan por formación de un intermedio tetraédrico, que es un producto de adición. Y bueno, y según la estabilidad que se tenga en este producto tetraédrico, vamos a tener la mayor o menor velocidad de estas reacciones. También están sometidas a catálisis general o específica, ácida y también básica, y también existen catálisis por nucleófilos, o sea, por aminas terciarias. O sea, están catalizadas por todos lados estas reacciones, que son por eso son las de importancia bioquímica, ¿no? Bien, vamos a empezar con ésteres. Los ésteres tienen, fíjense qué interesante, existe una nomenclatura, que es la nomenclatura de Ingold, que es la misma, Ingold, el mismo que vimos que clasificó las reacciones en adiciones, sustituciones, eliminaciones y rearreglos, o sea, transposiciones, ¿no? Con las letras. Sustituciones S, eliminaciones E, adiciones AD. Bien, en las hidrólisis, él puso que puede haber, acá tenemos un éster, RCO o R'. Y podemos conceptualmente, cuando pasa una hidrólisis de un éster para formar un ácido, puede romperse el enlace carbono-oxígeno, que está en verde, para formar un RCO-OH y el R'-OH, o puede romperse el oxígeno con el grupo alquilo. Y entonces, para formar también RCOH y R'-OH. Pero, ¿de qué lado se rompa el enlace con el oxígeno? Si con el grupo acilo, en verde, o con el grupo alquilo,
en violeta, tenemos dos tipos de rupturas. La ruptura AC, que es con el grupo acilo, o si se rompe el enlace oxígeno con el grupo alquilo, la ruptura es AL, alquilo. Entonces tenemos que la hidrólisis puede ser ácida o básica, es una opción, que puede ser uni o bimolecular, o sea, como las SN1 y SN2, E1, E2, etc. O sea que tenemos otra opción en cuanto a la molecularidad de la reacción y de acuerdo al tipo de enlace que se rompe. O acilo, que es AC, o alquilo, es AL. Entonces tenemos tres tipos de posibilidades. Acilo o alquilo, ácida o básica, o uni o bimolecular. Entonces tenemos, como cada una de estas posibilidades da dos opciones, tenemos 2 a las 3, o sea, 8 posibilidades. Pero son solo 5 o 6 son viables, lo cual dice que hay, como dice acá, 5 o 6 tipos de hidrólisis de ésteres que están puestas en esta clase. Las básicas, primero se ponen ácidas o básicas, luego se pone el tipo como subíndice de enlace carbono-oxígeno que se rompe, acilo o alquilo, y luego si es uni o bimolecular. ¿Tá? Las que están acá en verde son las relativamente comunes, las negras son raras, y las rojas nunca se han visto. ¿Tá? De las 8 posibilidades, solo hay 5 o 6, nunca se ven las rojas. ¿Tá? Y ahora vamos a ver cada una de ellas. ¿Sí? Fíjense que las más comunes son las básicas, pero en general varias ácidas. ¿Tá? Y también, ¿por qué? Porque las básicas más comunes es la BAC2. Hay otras que pueden darse o no. Pero hay varias ácidas, de las 4 posibles ácidas, 3 son comunes. ¿Sí? Cualquier pregunta, por favor, pregunten. Bien, entonces empezamos. ¿Cuál es la que todo el mundo quiere hacer? ¿No? Porque les digo que hay 5 o 6 tipos de hidrólisis de ésteres y todo el mundo dice, sí, pero yo siempre uso la básica irreversible. Sí. Lo que se usa normalmente para hidrolizar un éster es una hidrólisis básica, porque es irreversible. Mientras que la síntesis puede ser ácida o básica. Entonces, fíjense que si yo tengo un éster cualquiera y hago una hidrólisis en medio ácido, va a haber un equilibrio, ¿sí? Porque fíjense que esto para la derecha es la hidrólisis y para la izquierda es la esterificación, y esta es la famosa esterificación de Fischer, un ácido más un alcohol en medio ácido. Entonces siempre esto es un equilibrio, y la constante de equilibrio más o menos está entre 1 y 10. ¿Sí? 1 quiere decir que hay más o menos lo mismo de éster que de ácido, y 10 es que más o menos predomina un poquito el ácido. ¿Tá? Depende de las concentraciones de alcohol y de agua que tengan, ¿no? Pero la constante de equilibrio normalmente es no muy grande, 1 a 10. Entonces, si ustedes quieren hidrolizar un éster, salvo que le saquen mucho el alcohol, lo evaporen, no sé qué, para desplazar el equilibrio, esta constante es muy poco útil sintéticamente. Mientras que una hidrólisis básica, como da el ácido, pero que enseguida por el equilibrio pasa a carboxilato, está muy desplazada, y fíjense que es del orden de 10 a la 13. Entonces, es muy preferida si ustedes quieren hidrolizar un éster para hacer la hidrólisis básica. ¿Tá? Después que hacen la hidrólisis, neutralizan y anda perfecto. Pero vamos a ver los mecanismos de hidrólisis de éster. Fíjense que acá tenemos los 8 mecanismos. Básica, acilo bimolecular. Básica, ácida acilo bimolecular. Ácida acilo monomolecular o unimolecular. Ácida alquilo. Fíjense que es la primera que rompe el alquilo unimolecular. Estas son las 4, 1, 2, 3, 4 comunes. Estas son menos comunes, básica alquilo unimolecular, básica alquilo bimolecular, y estas nunca se dan. Estas son todas las opciones, pero solo se dan las verdes y a veces
las que están en negro, nunca las rojas. Vamos a verlas igual todas. Mecanismo más común, el BAC2. Básica, bimolecular, ruptura asilo. ¿Está? Esto es, el mecanismo más común son los bimoleculares de ruptura de asilo. También, tanto básica como ácida. ¿Vieron? Son los dos. ¿Está? Pero vamos a empezar con la básica. El tipo de ruptura se determina, por ejemplo, con marcado isotópico, con oxígeno 18, y se mira dónde queda, ¿no? Y por métodos estereoquímicos, etc. Entonces siempre tenemos que lo común son las bimoleculares con ruptura de asilo, tanto básica como ácida. ¿Tá? La ruptura al kilo se da solamente en casos especiales. Vamos a ver BAC2, el más común. Ahí. Es lo común, un éster medio básico, ataca 1H, ¿qué tenemos? Un ataque del OH al carbonilo, ¿sí? Forma un intermedio tetraédrico. Fíjense, el OH está negativo, ahora queda neutro, y el O queda negativo. Esto es un intermedio tetraédrico en equilibrio. El intermedio tetraédrico, cuando vuelve, colapsa el intermedio para formar otra vez un carbono con hibridación sp2. Si se va el OH, estamos en la K a la -1 y regenera el éster. Pero si se va el OR, otro saliente, tenemos que se forma el RCOOH más el alcóxido, y esto en un rápido equilibrio, porque el alcóxido tiene un pK alto, 17 a 20, y el ácido, si es un ácido carboxílico, está entre 4 y 5, entonces está muy desplazado hacia el carboxilato y el ácido. ¿Sí? De todas maneras, tenemos siempre son estos equilibrios, ¿no? El OH ataca o puede irse, o sea, y el OR se va o puede atacarlo para formar esto. ¿Tá? Entonces tenemos el equilibrio K1, K-1, K2, K-2. Mientras que esta es una ácido-base muy rápida, muy desplazada debido a la diferencia de pK. Si el alcóxido es un buen saliente, por ejemplo, el alcóxido, si acá es un éter etílico, se va como etóxido, pero si esto es un éster arílico, se va como un fenol, ¿no? Si acá hay un anillo aromático, el que se va es un fenol. El fenol tiene un pK de 10 más o menos, es mucho mejor saliente como fenóxido que un alcóxido, que tiene un pK de 17 a 20, más o menos, ¿no? Entonces, si esto es un buen saliente, por ejemplo, con los ésteres arílicos, cuando acá hay un grupo fenilo, esta K2 es más grande, porque esto es un buen saliente, entonces le gusta irse y la velocidad es grande. ¿Tá? Entonces, si esto es grande, lo que es limitante es la K1, o sea, el ataque al carbonilo. ¿Sí? Bien. Esto está. Entonces, K1 es la más chica de todas, porque K2 es grande. Dice casi no hay intercambio de oxígeno, porque fíjense que si yo tengo este O- y acá tengo un OH, yo siempre tengo un equilibrio entre este O protonado y este O desprotonado. Déjenme escribirlo de vuelta. Tenemos se ve la pizarra, ¿verdad? Sí, se me va Bien. pasando. Estamos haciendo el ataque que estaba en la transparencia. Tenemos este ataque que va con una K1 para formar el intermedio tetraédrico y el OH. ¿Sí? El OH, perdón, el O puede bajar e irse, otra vez el OH, y esto es la K-1. O el O puede bajar e irse el OR,
y tenemos una K2. ¿Sí? Este no me gustó cómo está puesto. ¿Sí? Eso está bien. K2 más... Ahí. RO'. Bueno, el RO también puede atacar de vuelta y puede ir aquí, K-2. Ahora bien, este intermedio que está acá puesto también tiene un equilibrio que está con estos colores tan vistosos, que fíjense, acá tengo un O- y acá tengo un OH, y entonces el señorcito este puede hacer esto. ¿Por qué no va a poder hacer esto? Es un equilibrio de O-, alcóxido, alcohol, y está como alcohol, alcóxido. Evidentemente siempre hay un equilibrio de desprotonación, que eso puede ocurrir, porque entre estas dos especies, que yo las tengo entre paréntesis rectos, no quedó muy lindo este paréntesis recto, pero ahí va. Estas dos especies entre paréntesis rectos son químicamente equivalentes. Tenemos un alcóxido y un alcohol, y en el otro tenemos un alcohol y un alcóxido. Entonces, en el equilibrio van a estar sin ningún problema. Son indistinguibles, claro, no nos hace ningún problema. Pero, si yo tengo que estoy atacando con agua marcada, con un oxígeno marcado aquí, el oxígeno es el que está marcado aquí, y el oxígeno es el que está marcado aquí. Entonces, cuando yo hago la desprotonación en el K2, en este momento, con la especie de abajo, el compuesto que se forma tiene el oxígeno marcado. ¿Sí? Y entonces hay un equilibrio, hay una incorporación de la marca del oxígeno en este mecanismo. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Bueno, para que haya esto, para que haya esta marca, tenemos que poder lograr que se dé este equilibrio que estoy poniendo aquí. O sea que una vez que se forme el intermedio tetraédrico, el intermedio permita su equilibración antes de que se vaya el saliente, el OR'. Entonces, lo que dice aquí es, si K2 es grande, casi no hay intercambio de oxígeno, porque no le da, si la K2 es muy grande, una vez que se forma el intermedio, no le da tiempo a equilibrarse, sino que enseguida colapsa para formar este compuesto, porque este saliente es muy bueno. Y este saliente es muy bueno cuando, por ejemplo, en lugar de ser un alcóxido, es un fenóxido. O con distintos anillos, cosas en el aromático, ¿no? Pero entonces, en los ésteres arílicos, cuando hay un fenilo en aquí, la K2 es realmente buena, es alta, porque es un muy buen saliente. Entonces no le da ni siquiera tiempo de equilibrarse. ¿Tá? Entonces, no hay intercambio de oxígeno. Si por el contrario, como dice acá, si K -1, porque esto es cuando K2 es grande, pero además, si K -1, como dice acá, no es chica, o sea, también, si K -1 es grande, o sea, una vez que se forma, vuelve para atrás, entonces el compuesto se forma y tiene un poco de
vuelve al material de partida, pero si K-1 es un poquito más grande que K2, permite que haya equilibrio, porque el K-1 lo hace volver, pero otra vez viene para formarse. Entonces siempre puede equilibrarse un poco. O sea que el problema es, si K2 es muy grande, casi no se puede dar este intercambio. Pero si K-1 es más grande que K2, o sea, si K2 no es tan grande, se da este intercambio y entonces hay intercambio de oxígeno. ¿Está? Este mecanismo está favorecido por grupos que atraen electrones y tienen un efecto inductivo aceptor en R y también en R', ¿no? Cualquier grupo que saque electrones va a aumentar el delta más en el carbonilo y va a aumentar la electrofilia del grupo. ¿Está? Entonces, esto es lo que dice acá. Si el RO' es un buen saliente, como en los ésteres arílicos, que es un fenilo, la K2 va a ser grande porque esto va a tender de irse. Y entonces, si la K2 es grande, casi no hay intercambio de oxígeno marcado, ¿no? O sea, no vemos oxígeno marcado cuando atacamos el éster con agua marcada. Pero si la K2 no es tan grande y K-1 es grande, entonces hay intercambio, que es lo que está escrito acá. Se le hace agua marcada y obtenemos también el éster marcado. Luego seguimos hidrolizándolo, ¿no? O sea, lo que pasa que se mira que el éster que va quedando sin hidrolizar empieza a incorporar la marca. ¿Está? Esto eventualmente, si ustedes hacen la hidrólisis completa, va a desaparecer el éster marcado porque va a dar todo ácido. ¿Entienden lo que digo? Pero hay un poquito de cambio de marca, porque cuando esto va para aquí, si la K2 no es tan grande, puede volver y vuelve con el éster marcado. Bien. Este es el mecanismo de hidrólisis más común, la hidrólisis básica común, que es lo que hacemos, que es ruptura de acilo bimolecular, porque depende de la concentración del éster y de la concentración de la base. ¿Está? El próximo mecanismo es la ácida acilo bimolecular. Este es un mecanismo muy común y dice que es el mecanismo más común para ésteres de alcoholes primarios y secundarios en medio ácido. ¿Está? Por ejemplo, carboxilatos de etilo, de metilo, isopropilo, ¿no? Generalmente alcoholes primarios o secundarios en medio ácido. Tenemos que hay una protonación en medio ácido del grupo carbonilo, ¿sí? Que es el más electronegativo. Recuerden que el oxígeno, vamos a... Si ustedes tienen un éster, y tenemos una cantidad de pares de electrones. Tenemos el oxígeno y tenemos el oxígeno del carbonilo y el oxígeno del alquilo. El oxígeno del carbonilo tiene una hibridación que es difícil de determinar. Es una mezcla de sp2 y sp. Depende. Pero definitivamente tiene una hibridación sp3. ¿Está? El oxígeno tiene, vamos a poner acá, un par de electrones así y
vamos a ver, yo qué sé, otro par de electrones aquí y un R. ¿Está? Uno va para adelante. Vamos a poner así, este vendría para adelante. Este vendría para atrás. Y serían las dos nubes en el plano que están acá. ¿Está? Mientras que el carbonilo tiene una nube así, y se supone que tiene unos electrones aquí y unos electrones que van para atrás, así. Esto está... algunos espectroscopistas dicen que esta hibridación no es tan exactamente así, que no es sp2 en el oxígeno, sino que tiene un lóbulo más perpendicular a el de la nube electrónica pi y el otro más opuesto al enlace carbono-oxígeno. Pero de todas maneras, la hibridación de este señor para nosotros es tipo sp2. Podría ser ligeramente sp, pero eso tranquilos. sp2. Siempre aquí tenemos en la sp3 ¿qué porcentaje de carácter S tiene el orbital sp3? 25%. 25%, porque es un orbital S y 3p, o sea que es 1 en 3 más 1, en 4. O sea que es 25% de carácter S. Mientras que este es un S en 2 más 1, 3. O sea que este tiene 33%. Y bueno, acá este llega a 50% de carácter S. Cuanto más carácter S, la diferencia entre un orbital S, que es redondito, y un orbital P es, bueno, esto quiso ser redondito, y un orbital P, es que los electrones en el orbital S, acá está el núcleo, están mucho más cerca del núcleo, todo el tiempo, vamos a decir, si uno quiere suponer que giran de alguna manera. Pero bueno, la densidad electrónica es la misma en este redondelito, en todo el orbital S, mientras que en todo el volumen del P. Pero como el volumen del P es más grande, la densidad, o sea, los electrones están realmente en promedio un poco más lejos, vamos a decir, del núcleo, tipo por acá, donde hay mayor probabilidad, que en un orbital S. Entonces, los electrones están más pegados en un orbital cuanto más carácter S tienen. Y entonces el carbono es más electronegativo, porque los electrones los atrae con mayor fuerza. Entonces, los oxígenos en orbitales sp2 son más electronegativos que los oxígenos que tienen sus electrones en orbitales sp3. Acá son más nucleófilos, pero son menos básicos. Entonces, cuando ustedes protonan un carbonilo que viene un H+, el H+ es un carácter termodinámico, va a el más básico, que es este. ¿Está? Entonces, la nube electrónica del oxígeno del carbonilo es la que va a atacarlo más que las nubes electrónicas del oxígeno de la parte alcohólica. Entonces, vamos a seguir con el coso. Se protona, entonces, siempre con mayor rapidez. Como son equilibrios, ustedes pueden hacer en el equilibrio que se protone y un poquito de la parte alcohólica se puede protonar, y después si se desplaza el equilibrio, lo desplaza, ¿no? Pero bueno, cuando estamos con equilibrios, todo puede suceder. Pero de todas maneras, el primero, el más básico
de todos es el oxígeno del carbonilo, porque tiene una hibridación que no es sp3, es con mayor carácter S. Y entonces es más electronegativo este oxígeno que este, y se va a protonar, y se protona, está muy estabilizado por resonancia. Fíjense que este es un carbonilo protonado que está en equilibrio con un carbono más y un OH, y también hay una resonancia que también da con el oxígeno, ¿sí? Para estabilizar esta especie cargada positivamente, que ahora es atacada por el agua, y es un ataque lento al carbono del carbonilo para dar el intermedio tetraédrico, ¿sí? Entonces, el paso lento es hasta aquí. Entonces, en este paso, fíjense que figura en la formación de este paso la concentración del agua y la concentración del éster. Por eso es una bimolecular. Y bueno, como hoy vimos que había un equilibrio de alcohol, alcóxido y OH, acá hay un equilibrio de protonación. O sea, hay OH2 queda protonado y puede protonar a el que queramos nosotros, sería el OR, ¿sí? Entonces se protona el OR y el OH ahora sigue siendo un intermedio tetraédrico, pero en lugar de tener el OH2 protonado, tiene el ORH con la carga positiva, y bueno, puede colapsar el intermedio por cualquiera de los OHs para dar un ácido protonado y el alcohol, y rápidamente el ácido protonado se desprotona y le da el protón al agua. Evidentemente, en este intermedio que está aquí, aquí está en negro que baja el OH que está arriba, pero también podría pasar que baje el OH que está abajo, ¿no? Entonces, para dar lo mismo. Entonces, si ustedes usan agua marcada, que está aquí, puede ser que el ácido se regenere con el carbonilo sin el oxígeno marcado, o que se regenere con el carbonilo con el oxígeno marcado. Y también pase aquí, ¿no? O sea, pase el éster que no se hidrolizó por los equilibrios, pueda llegar a ser el éster marcado, ¿sí? Fíjense. Que si yo tengo este equilibrio, ¿se ve que estoy dibujando en rojo? Sí. Se ve. Sí. Si yo tengo este equilibrio, que es el equivalente cuando tengo OH y OH2 positivo a tener OH2 positivo y OH, pero ahora está marcado, este equilibrio puede irse para atrás, como estaba marcado en, en la transparencia, y quede así. Y esto está en equilibrio de protonación con el RCOR, ¿no? Entonces tenemos que en la equilibración pues también está intercambio de oxígeno, porque puedo obtener el éster marcado o el éster sin marcar si yo uso agua marcada, porque son todos equilibrios. Entonces, aparte de hacer la hidrólisis, yo voy a tener que el éster que no reaccionó se me va a empezar a marcar. Se me va a empezar a marcar por por este intercambio con el agua marcada. Bien, este es el mecanismo ácido
acilo bimolecular. Depende de la concentración de agua, de el éster, y bueno, la ruptura es acilo, como es la común. ¿Tá? Bien, otro mecanismo también común es el ácido acilo monomolecular. Para tener ese mecanismo del AAC1 tenemos que tener una protonación en el oxígeno alcohólico. Eso es lo que yo decía hoy, es un medio ácido, entonces la protonación, voy para atrás, normalmente es en el carbonilo porque es el más electronegativo, pero como son equilibrios, este equilibrio de repente no da el producto bien, y el equilibrio con protonando abajo, que es más difícil, pero es más difícil quiere decir, no es más difícil, quiere decir es menos probable porque este es más electronegativo, pero si hay algo que evita que este se protone, por impedimento estérico, etc., puede darse siempre, este equilibrio siempre se da en menor proporción, pero siempre se da, pero si este es el que puede seguir reaccionando, se va a dar. Entonces tenemos que el oxígeno alcohólico se protona, el oxígeno de la parte alquílica se protona y es en equilibrio, ¿no? Pero la reacción lenta es la ruptura del enlace carbono-oxígeno, del carbono-oxígeno alquílico. Entonces la ruptura es acilo, se rompe por el acilo, por eso es una AAC1. Y fíjense que al romperse se va el ROH, ¿no? Como un alcohol neutro, y queda una carga positiva en el carbonilo que está estabilizada por resonancia. Este es el catión acilio, ¿no? El par de electrones del oxígeno también neutraliza al carbono, a la carga positiva, formando este ion. Este es el famoso ion que se encuentra en las reacciones de Friedel y Kraft, en las acilaciones de Friedel y Kraft. Es difícil de pensar, pero realmente existe como tal, ¿no? Es el catión acilio. Y bueno, el catión acilio es neutralizado por el núcleo frío del medio, que sería agua, y ataca para formar el RCOH2, que es el alcohol, el ácido protonado, que se desprotona. ¿Cuándo se da este mecanismo, que es una ruptura monomolecular? O sea que no depende del ataque de agua. El ataque de agua es el ataque lento que va después. O sea, lo que primero hay es una ida por protonación del alcohol. Se da en medios ácidos fuertes. El agua se debe agregar recién en el segundo paso, o sea que no tiene que tener mucha agua, vamos a decir. ¿Por qué? Porque así inhibo el AAC2. El AAC2, voy para atrás, es el que se protona y el agua ataca. Ese es el más favorable de todos. Entonces hay que inhibir ese mecanismo AAC2, que es mucho más favorable. ¿Y cómo lo hago? Con impedimento estérico. ¿Tá? O sea, hago que este carbonilo sea difícil de atacar. En el AAC2, el agua ataca al carbonilo. ¿Sí? Entonces tengo que lograrlo por impedimento estérico. Por ejemplo, con estos ésteres del ácido mesitoico. El ácido mesitoico es el 2,4,6-trimetilbenzoico. ¿Tá? Tiene 2 metilos en orto a la función del ácido carboxílico, y esas evidentemente blindan el ataque por las caras de el carbonilo. Entonces, los metilos impiden que el agua ataque al carbonilo, y entonces en el medio ácido voy a tener una protonación del carbonilo que no me va a conducir a nada, es una no productiva, vamos a decir, la protonación del oxígeno del carbonilo, pero sí, cuando se protona el oxígeno de la parte alcohólica, dando esto, esta sí es productiva, porque se puede ir como metanol y formar el catión acilio acá, que fíjense, el catión acilio es plano y entonces tiene menos impedimento, alivia la tensión estérica de este compuesto. Y entonces se puede formar, y bueno, y ahora agua hay, y bueno, el agua va a atacar a este carbocatión para formar el ácido protonado que se desprotona. ¿Tá? El ion acilio, como dice acá, es plano, y entonces se puede atacar con facilidad por el agua. No sé
voy a... ahí. Voy a poner un dibujito. Cuando tenemos el metilo, acá el otro metilo, el metilo en 4 no importa, pero los metilos en 2 y 4 están todos en el plano. Entonces, el carbonilo no puede ponerse así, ¿no? Porque hay problemas. Y tampoco puede ponerse de la otra manera. Tampoco podría ponerse por la misma razón. Entonces lo que hace es girar el ángulo, el carbonilo, para ponerse difícil de dibujar. Pero ahora se pone una cosa hacia adelante y una cosa hacia atrás. ¿Está? O sea, queda como perpendicular el carbonilo, sale hacia afuera el oxígeno del plano y el alcohol va hacia adentro del plano, mientras que los dos metilos están todos en el plano. ¿Sí? Entonces, evidentemente, para atacar a este carbonilo, tendría que venir el nucleófilo, si está protonado, pero tendría que venir el agua, por aquí, para atacarlo, pero cuando viene el agua, molesta este metilo. Y si el agua quisiera venir también por el otro lado, es lo mismo. Tendría que atacar por aquí y molesta este metilo. Entonces, evidentemente, el ataque al carbonilo, al carbono del carbonilo, que es donde ataca el nucleófilo, cuando este está protonado, no se puede dar. Entonces lo único que puede hacer es protonar y irse, sin ataque del agua. Y entonces ahora sí, porque cuando está así, este carbono es plano, porque hay una resonancia, fíjense que está en resonancia con esto, que es una cosa plana, entonces puede atacar el agua por arriba o por abajo. O sea, el agua puede atacar por arriba, vamos a decir, del plano, o puede atacar también por abajo del plano. O sea, sin tocar los metilos, vamos a decir. Los metilos solo están sobre el plano, en el plano. Y el agua puede atacar por arriba o puede atacar por abajo. Y entonces ahí es fácil de atacar. ¿Sí? Entonces, ese explica que este mecanismo solo se puede dar cuando nosotros inhibimos el mecanismo común, que es el AAC2. Le tenemos que hacer que el acceso al carbonilo sea difícil, y entonces lo único que hay en medio ácido es protonación y salida para pasar de hibridación sp2 a una tipo sp, que es más plana y que puede ser atacado con más facilidad. ¿Sí? Entonces esto se da en estos... No es un mecanismo demasiado común, porque el agua es un nucleófilo chiquito, entonces puede atacar por muchos lugares. O sea, para inhibir por impedimento estérico el ataque de algo tan chico como el agua, tiene que tener mucho impedimento estérico. Entonces se da en algunos ésteres especiales, ¿no? Por ejemplo, el del ácido mesitoico. ¿Tá? Este es el
Tercer mecanismo, A-acilo 1, monomolecular, porque no depende de la concentración de agua, solo de la protonación del éster. Y el último de los comunes es el A-alquilo 1. O sea, también es unimolecular, medio ácido, pero se rompe el enlace alquilo. Esto es una reacción tipo SN1. Rompemos acá, fíjense que si rompo en el enlace carbono-alquilo, está favorecido cuando el carbocatión que se forma está estabilizado. Entonces esto está buenísimo cuando es un carbocatión terciario. Fíjense que esto es visto desde el punto de vista de la CCN, esto sería, por ejemplo, el acetato de terbutilo. Entonces tengo un grupo acetato, que es un buen saliente. Si le mejoro con un medio ácido la capacidad saliente, porque lo protono, cuando se va como, en lugar de como un acetato, como un ácido acético. Entonces es un buen saliente, y el carbocatión queda estabilizado porque es terciario. Entonces se da este mecanismo o alquilo en las reacciones de hidrólisis de ésteres de alcoholes terciarios. ¿no? Protono, y en lugar de protona el oxígeno del carbonilo, se va como un ácido neutro y queda un carbocatión terciario, que es, bueno, puede dar eliminación o sustitución, lo que ustedes quieran. Acá dar alcohol terbutílico o puede dar isobutileno, pero para el saliente, que era el ácido, que era el éster, el saliente era la parte ácida del éster, me va a dar el ácido. Entonces es la hidrólisis. ¿Sí? Entonces este mecanismo, que está bueno para los ésteres de alcoholes terciarios, se usa en síntesis como método de hidrólisis de los ésteres terbutílicos, porque yo necesito protonar, pero no necesito un ataque de agua. Porque fíjense que si yo a este carbocatión elimina, no hay ni siquiera agua, solo necesito protonarlo para mejorar la capacidad de saliente. Entonces se usa para método de hidrólisis de ésteres terbutílicos en condiciones no hidrolíticas, que se llama, o sea, sin agua. Por ejemplo, usando un dador de protones como ácido paratoluensulfónico o ácido trifluoroacético. Normalmente se hace con ácido trifluoroacético o también ácido paratoluensulfónico. ¿Sí? Se hace la hidrólisis sin agua, vamos a decir. En condiciones en fase sólida, por ejemplo, los ésteres terbutílicos también se calientan y ya eliminan, porque solo con calentar, sin cambiar mucho el medio, están resinas que ya tienen cierta acidez, y al calentar se forma el carbocatión que se va como isobutileno. Entonces se hidrolizan los ésteres terbutílicos solos al calentar en algunas reacciones en fase sólida. Pero si no, se hace agregando ácido trifluoroacético, por ejemplo. Entonces es un método de hidrólisis en condiciones no hidrolíticas, porque no agarramos agua. Esta es una alternativa para hidrolizar. Si ustedes tienen un éster terbutílico y un éster de metílico en la misma molécula, pueden hidrolizarlo solo al terbutílico sin tocar al metílico, o agregando, por ejemplo, ácido trifluoroacético sin agua. Y ahí el éster metílico no se hidroliza y este sí. Estos son entonces los 4 tipos de hidrólisis más comunes en los ésteres. Pero también existen menos comunes, las básicas con ruptura de alquilo monomoleculares. ¿no? Aquí, fíjense, tenemos que romper este enlace, OR' aquí, y bueno, y este se va. Este método no es tan común porque, fíjense que acá se va como carboxilato, mientras que en el anterior se iba como el ácido carboxílico. Entonces, este tiene que ser un tremendo grupo saliente. ¿tá? Y el alcohol también debe ser un sustrato bueno para SN1, porque también se forma un carbocatión. De alguna manera. Entonces, esto se hace con muy buenos salientes, ¿no? Triflatos, por ejemplo, y de alcoholes secundarios. Eso podría salir directamente y hacer la hidrólisis. Entonces, necesitamos doble condición.
ser un muy buen saliente y el alcohol debe ser un buen sustrato para SN1. No es tan común porque normalmente se dan otros mecanismos, ¿sí? Pero podría darse. Y el último, el sexto, es la B-alquilo, pero bimolecular, ¿sí? En interviene el OH para hacer el desplazamiento. Entonces aquí también tiene que ser un muy buen nucleófilo, perdón, un buen grupo saliente, la parte de carboxilo, para poder irse, ¿sí? Todo buen nucleófilo, como dice acá, como para atacar al carbono alquílico, tipo el OH, en lugar de atacar al alquilo, va a atacar al carbonilo. Entonces, por eso este mecanismo no es tan común, porque si yo tengo el éster y le pongo OH para hacer la hidrólisis y calor, ¿por qué me va a atacar a este R si va a atacarme al carbonilo? Que es un centro más positivo. Entonces, solo podemos hacer que ataque acá si hay impedimento estérico. Otra vez, lo mismo que vimos con el ácido mesitoico. Fíjense que si yo le pongo mucho impedimento estérico a este carbonilo, para que no lo ataque ni siquiera el OH, que es un nucleófilo muy chiquito, va a tratar de ir por la periferia, atacando algo más fácil. Entonces acá tenemos que el ácido, acá es el 2,6-diterbutil benzoato, no es el ácido, es el 2,6-diterbutil benzoato de metilo, reacciona por este mecanismo. ¿Por qué? Porque no hay manera con los terbutilos de que el OH ataque al carbonilo, porque no puede llegar, pero sí puede llegar más lejos, o sea, más alejado de los terbutilos, y ataca al metilo, que es un carbono primario, con un buen saliente. Pero ya cuando tenemos metilos, los metilos son voluminosos, pero tampoco tanto, y entonces permiten que el OH ataque al carbonilo, como es el 2,6-dimetilbenzoato de metilo, ataca por la hidrólisis común, BAC2, ¿no? La hidrólisis común es el ataque, voy para ahí, la BAC2 es la más común de todas, ¿vieron? Es el ataque directo al carbonilo. Entonces, este ataque no es común para nada, ¿no? Porque tiene que estar muy blindado el ataque. Entonces, cuando ustedes lo van a hacer, no hacen este mecanismo, salvo que estén buscando explicar algo que sea raro. Si no, hacen siempre los mecanismos comunes. B, AC2, A, AC2, y pueden tener el AAL1, o sea, con los sustratos terbutílicos, está también. ¿Tá? Esos serían los más comunes. Los otros no son tan comunes. Ahí. Bien. Los otros mecanismos, BAC2, nunca visto, como dice, sí que nunca visto hasta ahora, este mecanismo, requiere formar un ion acilio solo, de la nada, en medio básico. No hay manera que le pase eso, porque tiene que irse un alcóxido, que no es un buen grupo saliente. Entonces, este mecanismo nunca se vio. Déjenme conectarla. Bien, y el A alquilo 2 tampoco. Es un mecanismo que ataca al alcohol con el carbonilo protonado, y entonces no hay manera, porque el alcohol, cuando está el carbonilo protonado, se va a preferir el ataque siempre al carbonilo más que al alcohol. O sea que este mecanismo nunca se observó. Esos son entonces los 8 mecanismos posibles. Estos últimos 2 que están acá nunca se ven. Los más comunes son los que están en azul. Los ácidos o básicos bimoleculares con ruptura de acilo son los más comunes. Y si no, tenemos los ácidos de alquilo monomoleculares que se dan en ésteres terbutílicos. ¿Sí? Ahora vamos a ver si no hay
preguntas, hidrólisis de amidas. La hidrólisis de amidas requiere condiciones más vigorosas. ¿Por qué? Porque la amida es más estable debido a la resonancia del par de electrones del nitrógeno con el carbonilo, y entonces al darle mayor estabilidad a la amida, para hidrolizarla tenemos que darle mayor energía de activación que para hidrolizar un éster. Entonces, déjenme poner aquí en las amidas. Vamos a poner aquí. Tenemos siempre una resonancia y en las amidas esta resonancia que está acá en rojo esta resonancia es bastante importante en las amidas, la forma que está en rojo, porque el nitrógeno puede dar el par de electrones con facilidad. Y esto, como ya vimos siempre, el carácter de doble enlace del carbono-nitrógeno en las amidas explica la rigidez y explica que en las amidas, o sea, en los enlaces peptídicos, haya orientaciones preferidas, ¿no? La orientación de alfa hélice o la de hoja plegada, que es lo que determina toda la estructura terciaria de las proteínas. Entonces esto es bastante importante, y entonces esta estabilidad que no existe en los ésteres, porque fíjense que en los ésteres la forma equivalente a la de la amida en rojo sería la forma que está aquí en verde, y este oxígeno tiene menor tendencia a compartir sus electrones formando un doble enlace que el nitrógeno, porque el oxígeno es más electronegativo, entonces no los quiere prestar. Y entonces esta forma tiene mucho menor peso estadístico y casi no hay. Entonces las amidas tienen mayor estabilidad porque tienen 3 formas resonantes, o sea, 3 híbridos, 3 formas canónicas que contribuyen al híbrido, mientras que el éster tiene 2 y un poquito. Entonces la estabilidad de las amidas es más estable porque tiene mayor resonancia que un éster. Vamos a poner acá en la energía de la amida. Y si yo tengo que hacerla llegar a un intermedio tetraédrico cualquiera, que haga un ataque con NU, y va para aquí, o va para aquí, en el intermedio tetraédrico casi no tenemos diferencias de la amida o el éster, porque ahí se rompe la resonancia. Entonces, el intermedio tetraédrico va a estar acá. Supongo que están muy cerquita una de otros, de el N o el O. Entonces, la energía de activación del éster es más chica que la energía de activación de la amida, porque la amida es de acá hasta acá y el éster sale de un poquito más arriba. Entonces, por esa razón, las hidrólisis de amidas requieren condiciones más vigorosas porque la energía es mayor para llegar al primer intermedio tetraédrico. Bien, la hidrólisis
que se prefiere también es la básica. El mecanismo es básico, AC, ruptura acilo bimolecular, similar al de los ésteres, pero el grupo, en lugar de ser un OR, es un NH, que es peor. Entonces, fíjense, ataca el OH para formar un intermedio tetraédrico. Para que no salga un NHR negativo, hay un intercambio con el agua de una cierta protonación. Fíjense que esto no es de las cosas más comunes que se pueden ver, y se va como un ácido y una amina primaria que, bueno, el ácido con el medio básico pasa a carboxilato y da agua. Hay intercambio de oxígeno con el agua. Estos intercambios de oxígeno cuando está marcado con oxígeno 18, igual que vimos, porque este intermedio tetraédrico puede ir muy rápido para adelante y para atrás. Y entonces, dependiendo si este es el marcado, pasa a O menos, y el sin marcar pasa a OH y se intercambian. Como el amiduro, como acá dice, el NHR menos es un muy mal saliente, tenemos que protonar el nitrógeno para el colapso del intermedio tetraédrico. Esto es, no es, uno lo ve muy malo porque estamos en medio básico, pero lo que pasa es que cuando está como OH, déjenme ponerlo ahí, a ver si, no. Bueno, aquí cuando esto ataca, también esto puede protonarse en el medio básico, ¿no? Pero puede protonarse porque le saca un protón al agua y queda OH, y eso cambia, el protón después se cambia para aquí y queda NH2 más o menos, que es neutro. ¿Sí? Vieron que esta especie es neutra. Entonces ahí puede pasar. ¿Sí? Este es el mecanismo BAC2, bimolecular, porque depende de la concentración de OH y de la amida. También a veces es peor, y como no se puede protonar, lo que necesitamos es, en medios extremadamente básicos, disculpen, en medios extremadamente básicos, lo que hay es una desprotonación del segundo OH para formar un dianión. Y entonces esto, que es muy lento, porque claro, hay que sacar un anión, a un anión hay que desprotonarlo para formar un dianión, pero el dianión enseguida tiende a descomponerse, porque un dianión es muy inestable, y entonces se colapsa para formar un carboxilato y el anión que sale. El amiduro se va agarrando un protón y regenera la amida. Esto es en medios muy básicos para poder formar el paso lento del dianión. El paso lento es aquí, la formación de dianión por desprotonación del intermedio tetraédrico. Esto se ha logrado ver por efecto isotópico. Y bueno, y fíjense que entonces tenemos que acá depende de la concentración de OH para formar el intermedio tetraédrico, y otra vez de la concentración de OH para desprotonarlo. Entonces es de orden, es mayor que 1 en OH. Esta es una hidrólisis. Sería una variante del BAC2, ¿no? Que sería 2 con algo, porque depende de en orden 1 y del OH en orden mayor que 1. ¿Sí? La hidrólisis ácida de las amidas. Bien, en la hidrólisis ácida se protona y hay ataque del agua a la amida protonada. Fíjense que el sitio más básico, como dice acá, es el oxígeno del carbonilo, porque no es oxígeno y nitrógeno con la misma hibridación, ¿no? Era como vimos hoy en el éster. Acá el nitrógeno está con hibridación sp3 y el oxígeno con una hibridación con mayor carácter S. Entonces el sitio más básico es el oxígeno
y no el nitrógeno. ¿Tá? Entonces protona, ataca, forma el intermedio tetraédrico, hay un equilibrio de protonación entre el oxígeno y el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es más básico, acá es mejor para protonar el nitrógeno, y bueno, se sigue, colapsa el intermedio, forma el alcohol protonado que se desprotona y sale amonio. ¿Tá? Acá dice que casi no hay intercambio de oxígeno con el agua, porque esta reacción es muy rápida, entonces ataca y se va. Gracias. El nitrógeno es el sitio más básico del intermedio tetraédrico y se protona, como dice, preferencialmente. ¿Tá? Entonces fíjense que en el intermedio tetraédrico estamos todos con hibridación sp3, el nitrógeno es el más básico. Pero en el sustrato, el nitrógeno y el oxígeno están con distinta hibridación, entonces el oxígeno del carbonilo es el más básico. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver, estas son la hidrólisis de ácidos, vimos hidrólisis de amidas y de ésteres, y ahora vamos a ver cómo se forman, ¿no? Sería acilación en O para formar ésteres, o N-acilación para formar amidas. Los ésteres. Los ésteres, la formación de ésteres, como vemos, es una reacción reversible, ¿no? La esterificación es reversible porque se llama la esterificación de Fischer que vimos. Tiene una constante entre 1 y 10 para la hidrólisis. Entonces, pueden formarse ésteres si se usa exceso de alcohol o si se saca el agua. Y entonces esto es lo que normalmente se hace. Si ustedes sacan el agua por destilación azeotrópica o ponen tamices moleculares, eso desplaza el equilibrio, porque la constante, vieron, es muy chiquita, entre 1 y 10. O sea, puede estar para el lado del ácido todavía encima. No, hay que sacar el agua y poner exceso de alcohol. Eso es cuando salen de ácidos. Pueden formar ésteres acilando cloruros de acilo, por ejemplo. Eso también puede hacer. O trabajando con anhídridos, también se puede hacer. Bueno, vamos a buscar la N-acilación de amidas. Las amidas pueden formarse por aminólisis de ésteres. La reacción es muy lenta, aunque el equilibrio sea favorable a la amida, el ataque más o menos es lento. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Usar reactivos acilantes, que son para acilar, para formar ésteres o amidas, lo normal es acilar cloruro de ácido, acilar los cloruros, acilar los alcoholes o las aminas con cloruros de acilo, cloruro de ácido, o anhídridos. Entonces tenemos un cloruro de ácido más el alcohol, ataca al intermedio tetraédrico, y acá, claro, es un tremendo saliente el halógeno y forma el éster sin problema, aquí también. ¿Tá? También puede ser un éster, el grupo X, entonces acá, un carboxilato, entonces podemos tener un anhídrido, y el anhídrido también da el éster y se va el ácido, que esto es lo que nosotros usamos cuando acetilamos con anhídrido acético, por ejemplo, para acetilar un alcohol, sin problema. Entonces, la alta reactividad de estos agentes acilantes se debe al efecto inductivo, acá si hay un halógeno tira electrones, o si hay un OCOR también tira electrones, y entonces aumenta el delta más en este carbonilo para que lo ataque el reactivo, y además aumenta el carácter de grupo saliente para que colapse el intermedio tetraédrico. Esas serían las dos cosas que hace que estos reactivos acilantes anden muy bien. ¿Sí? Los reactivos acilantes más comunes son cloruros de alquilo, ¿no? Ya vimos, hay otros que vamos a ver ahora. Pero también la reacción se hace en presencia de piridina, que es una amina terciaria, que vimos que va a dar la catálisis nucleofílica, ¿no? ¿Y esto cómo es? Para que se dé la catálisis. La piridina tiene que ser más nucleófila que
el alcohol hacia el cloruro de ácido. Entonces, si ustedes tienen el cloruro de ácido y le ponen un alcohol para formar el éster, y a su vez le ponen piridina, cantidades catalíticas. La piridina es más nucleófila que el alcohol, porque tiene acá un alcohol, un oxígeno contra un nitrógeno, encima con hibridación sp2, que está bien direccionada a la nube, entonces es más nucleófilo, entonces ataca la piridina más rápido que el alcohol al cloruro de ácido, y forma un ataque, cloruro de ácido, forma el cloruro de acilpiridonio, ¿está? O piridinio. Y este ion, piridinio, es más reactivo hacia el alcohol que el cloruro de ácido original. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el alcohol, y el alcohol, en lugar de atacar al cloruro de acilo, va a atacar al reactivo de piridinio. ¿Por qué? Porque la carga positiva atrae más los electrones y hace que el carbono del piridinio sea mucho más electrófilo que el carbono del cloruro de ácido. Porque una carga positiva atrae mucho más los electrones que el efecto inductivo del cloro, que es neutro. Entonces, ataca más, esto es más electrofílico que el cloruro de ácido, y a su vez es un buen saliente, es una molécula neutra. Entonces, la piridina se usa como catalizador porque es más reactiva que el alcohol hacia el cloruro de ácido, y lo que forma es más reactiva que el cloruro de ácido para reaccionar con el alcohol. Entonces el alcohol no ataca al cloruro de ácido, lo ataca la piridina, forma este reactivo, y el alcohol no ataca al cloruro de ácido porque está que es más fácil de atacar. Y entonces ataca, forma intermedio tetraédrico, y bueno, y se va la piridina para formar el éster. ¿Sí? Este es un ejemplo de catálisis electrófila. Catálisis nucleófila, porque ataca nucleofílicamente al agente acilante. Entonces es un catalizador porque es más rápido al primer paso, acelera, y acelera al formar este intermedio, acelera el segundo paso, que es el ataque, y se recupera el catalizador, que es la piridina. ¿Sí? Los reactivos acilantes más comunes, también tenemos que son siempre están los cloruros de ácido, pero si se dice que si usamos una amina no piridina, sino trietilamina, se puede observar otro mecanismo que es vía cetena. La cetena es un carbonilo que tiene también doble enlace para el otro lado, ¿no? Esta es una cetena, carbonilo y con doble enlace. ¿Qué pasa? Este es un mecanismo tipo E1CB. O sea, se vio de esta manera. Si tenemos un cloruro de ácido, 1, 2, 3, 4. Fíjense, qué fácil. Cloruro de butanoilo, ¿no? Cloro fácil. Y se le hace reaccionar con metanol, pero deuterado, en trietilamina y un disolvente no polar, octano. Y lo que uno espera es que se forme el éster, ¿no? Y acá se forma el éster con el cloruro de ácido y el metanol, 67%. Pero también se ve que hay un 33% de formación del éster, pero con el deuterio en este lugar. Acá fíjense que podría decirse que el metanol deuteró a esta posición alfa del cloruro, pero claro, no, digo, se dice intercambio, pero no, lo que hay es, con la base, como este es un buen grupo saliente del cloro, la base forma un enolato aquí, vamos a escribirlo. Fíjense que tenemos RCH2COCl. Y viene la trietilamina. Entonces,
La trietinamina, como este grupo es una amina fuerte, ¿no? Más fuerte que la piridina, en lugar de atacar como nucleófilo, prefiere atacar como base. Y entonces forma este mecanismo. ¿Por qué? Porque este carbanión está estabilizado, el enolato, por esta resonancia. Y ahora cuando vuelve el par de electrones, puede volver a el carbono para formar el enolato, pero también puede irse el cloruro, porque es un buen saliente, y forma la cetena. Esta es una cetena. Y bueno, la cetena ahora, cuando hay un nucleófilo, que sería el CH3OD, va a atacar a el carbonilo otra vez, ¿sí? Y va a formar RC OCH3, perdón. Va a quedar aquí la cetena y esta es una opción, o la otra opción esta sería así. Vamos a eliminar esta. Fíjense que quedaría así, y bueno, y cuando esta es una forma como enólica, ¿sí? Esta es la forma enólica, sí, esta es la forma enólica de este compuesto, y esto enseguida ataca toma un protón del metanol deuterado para formar este compuesto. ¿Sí? Y entonces eso es lo que se puede obtener. Este es el mecanismo que se puede obtener con vía cetena, o sea, con una amina fuerte, una amina terciaria. Los cloruros de ácido y no otros, solo los cloruros de ácido pueden formar una cetena, y la cetena con el metanol da el éster y deuterado en ese momento. ¿Está? Entonces, acá, como dice acá, con el butilo, con el R-etilo, o sea, con el cloruro de butanoilo, 33% del mecanismo se ocurre vía cetena. El otro 67% es directamente un ataque sin formación de cetena, ¿no? Es un ataque al cloruro, al carbonilo. Pero hay un mecanismo de esta clase. En general, cuando son impedidos los cloruros de ácido, puede darse un mecanismo de cetena. No es muy común,
pero se puede dar, ¿sí? Bien, entonces, pero para eso tienen que usar siempre una amina tipo trietilamina, ¿no? Una amina más fuerte que la piridina. Y que actúe como base para sacar los hidrógenos en alfa. Solo se da, ya les dije, con cloruro de ácido y no con anhídridos. Bien, los reactivos más acilantes más comunes que vamos a tener son los anhídridos, los cloruros de ácido y también otros agentes son las carbodimidas, por ejemplo, la diciclohexilcarbodimida, que se pone como DCC, y todas las variantes que tiene, que son solubles en aguas, la EDCI, todas estas que solo sirven para, solo no, mejoran la reacción porque las hacen mejores, más solubles, fáciles de eliminar, de sacar del medio, pero todos tienen el mismo mecanismo. Otro agente acilante común es el anhídrido mixto, que es un anhídrido que las dos partes son distintas, ¿no? Por ejemplo, con anhídrido trifluoracético se pueden formar un anhídrido. Entonces, el anhídrido se hace reaccionar el ácido, fíjese que este es un ácido, con el trifluoracético forma un anhídrido. En lugar de anhídrido trifluoracético es un anhídrido de este ácido y el trifluoracetato. Y ahí el alcohol ataca al anhídrido, que es más fácil que atacar, bueno, a un ácido en medio ácido, y se forma el éster. Así se logró preparar este éster, que fíjese que tiene mucho impedimento estérico en esto. Entonces, este fenol no es muy nucleófilo porque está blindado estéricamente por los metilos, y este es el famoso ácido mesitoico, el 2,4,6-trimetilbenzoico, que es difícil, como habíamos visto, de atacar en el carbonilo. Pero se puede formar un anhídrido mixto, y ahí pudo formarse este. ¿Está? Esto es lo que se mostraba el agente oxidante, el anhídrido mixto, que tiene el R del mesitoico y el otro del trifluoroacetato. Como es un muy buen saliente, el trifluoroacetato se va y deja, cuando está protonado, y deja el acilio, y el acilio es fácilmente atacado porque es plano, y entonces es atacado por el alcohol. O sea, este es el mecanismo de acilación que habíamos visto en la hidrólisis de ésteres, ¿no? que se podía romper el O-acilo solo, era unimolecular porque este es un buen saliente. ¿Está? También se usan algunos ésteres, como estos, enolésteres, como agentes acilantes en presencia de un poquito de ácido, trazas de ácido. Esto es el caso que se usa como agente acetilante, el acetato de isopropenilo. Eso también se usa porque en un ligero medio ácido tenemos que se puede protonar el doble enlace y queda una carga positiva que está resonando por el carbono o el oxígeno, y entonces es lo que dice acá, la forma protonada del enoléster, o sea, esta es la forma acilante. ¿Por qué? Porque esto da acetona y el ion acilio, que enseguida ataca a cualquier alcohol para formar un acetato. ¿Tá? Eso serían los dos reactivos más, podríamos decir, dentro de los pocos comunes, los más comunes. El acetato de isopropenilo, si ustedes quieren acetilar en condiciones ligerísimamente ácidas, y da algo neutro, como la acetona, ¿no? Entonces acetila bien, a diferencia del anhídrido acético, que hay que dar una catálisis básica. Esta es ligerísimamente ácida. O si no, el método del anhídrido mixto, que también requiere medios ácidos. Este sí requiere medios ácidos. Y el común con la diciclohexilcarbodimida, que se hacen medios básicos. Ese también. O sea que tenemos agentes acilantes en medios básicos, el anhídrido acético y la diciclohexilcarbodimida, o medios ácidos como el anhídrido mixto o cuando uno quiere acetilar, en medio ligeramente ácido con cloruro de isopropenilo. ¿Está? Bien,
eso era lo que quería ver hasta ahora. La próxima, que es el miércoles, el miércoles tenemos la segunda parte, que es toda la parte esta de catálisis en la formación de derivados de ácidos. ¿Tá? Eso sería el miércoles a las 11. Les paso en el aula virtual el link. Y el jueves haríamos ejercicios de esta clase, de este tema. Y ya eso es lo que va para el control. ¿Sí? Y voy a ver si logro sacarle la clave a la parte a la clase que vimos en Webex. Bien, si no hay... Yo te si no iba hay a pedir, sí. además faltó subir la clase de ejercicios de adición, que algunos tampoco fuimos. O sea, la última clase antes de esta. Ah, bueno, yo pensé que estaba. Está bárbaro, miro eso. No, quedó subida la teórica de adición, que tiene clave, que tiene contraseña, y falta la última, que fue la de ejercicios, el jueves pasado. Ah, bien. Ah, Entonces, gracias. yo pensé que estaba bien. Voy a verla entonces. Está a lujo. Bueno, entonces quedamos para el miércoles. Ya está voy a poner el enlace ya para el 11. Bárbaro. Bueno, nos vemos Buenísimo, entonces. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Espectacular, chao, chao, nos vemos.